Yo creo que como a los 11 años, pero ahí no había ninguna trama. Lo único que había es lo que yo conocía, bosques, sitios muy llenos de árboles, y no me parece que fuera muy interesante lo que pudiera decir de eso. Después, yo no sé si lo escribí yo, creo. Se me dio por leer poesía. Estaba en un colegio de monjas y inventé poemitas. Y uno, el único que me acuerdo, decía: una noche muy bella, tu hermoso rostro yo contemplé, y en esa noche, noches de estrellas, amarte mucho ya comencé. Dio la mala suerte que mientras lo estaba escribiendo en clase, vino la monja por detrás, me lo sacó, yo tendría 12 años, hizo un escándalo, llamó a mi madre, que era beata como ella sola, y bueno, me llevé todas las penitencias posibles. Y no existía nadie a quien yo pudiera escribirle. ¿Qué quiere que le escriba a los 12 años una poesía a alguien? Claro, claro. Y Era de lo que había leído nada más. Y sí, había leído mucho. ya leía mucho Sí, para esa edad. sí, sí. Porque como estaba siempre enferma, mi padre un buen día descubrió que la única forma de no hacerme aburrir tanto en cama era regalarme toda la colección de Calleja. Después de eso vino El Tesoro de la Juventud, después de eso vinieron novelas de piratas, de esto, de este otro. Y bueno, allí me enamoré de la lectura porque no tenía otra forma de vivir algo. ¿Y cómo fue el pasaje, me imagino, arduo, de la poesía a la novela? Cuando usted escribe... ¿Es lo primero que escribe una novela? Sí, a veces pasajes, no todo entero, no. Ah, si yo leo para mí o si leo para el público. No, digo, lo primero que escribe usted es una novela. Sí, Lo primero que lo publica, primero perdón, lo serio, primero que publica. sí, Ahora, ¿cómo se produce el pasaje, digamos, la transición entre de la esa nada a la nada. de la poesía De la, a la novela esa? Se produjo en esta forma. Le di algo que yo había escrito a un compañero de facultad, que era, ¿cómo se llamaba? Morena de nombre, Héctor. Héctor. Me dijo, era poesía. No, escribí prosa. Resulta que ahora yo veo eso que había escrito de poesía y no está tan mal. Para yo tener, porque entré a la facultad como a los 17 años, mi madre, que era muy católica, como lo único que podía ponderar de mí era la cabeza, la inteligencia, entonces me decía: ¿cómo siendo tan inteligente podés ser tan tonta? Y encuentro que es una frase célebre, o al revés: ¿cómo siendo tan tonta podés ser tan inteligente? Bueno, esa ha sido la descripción de mi vida. O para no poner tan, digamos, como siendo tonta podés ser inteligente, como siendo tan tonta podés ser inteligente. Elvira, y así es que después de lo que le dijo Morena decide emprender, digamos, la escritura de una novela. No, cuando él me dijo que esa poesía que yo escribía no valía nada, Sí. entonces yo dije, bueno, voy a escribir en prosa. Y ahí sí nació mi primer libro. Usted decía recién escribiendo partes, fragmentos. Sí, casi por lo general todos mis libros son en fragmentos que después se unen. Después se convierten en capítulos, digamos, o partes. No, partes. Por ejemplo, estoy viendo pasar los automóviles y encuentro extraños que caminen. ¿Cómo habrán hecho para descubrir que los podían hacer caminar? De ahí paso a otra cosa, pero partiendo de los automóviles, digo, pero todo esto es un ejemplo que se me ocurre en este momento, ejemplos tontos. Y
pero descubrí que servían para cámaras nupciales. No Claro. sé. No, sí, sí. No es que jamás me he propuesto escribir una cosa con directivas y empiezo por esto y sigo por aquello y después por lo demás allá. No, no podría porque no soy ordenada. ¿Y cómo es que por qué le interesa en realidad, siendo un género que puede ser visto como complejo, la novela? Yo sé que usted escribió cuentos y publicó libros de cuentos, pero publicó muchas novelas. ¿Por qué la novela? Porque también alguien me debe haber dicho, no, eso fue cosa mía. Eso fue cosa mía porque en el cuento me faltaba algo, me quedaba algo, o mucho por decir, y en la novela no. La novela Aire tan dulce, yo he leído algunas opiniones críticas sobre esa novela, y algunos críticos hablan de que esa es una de sus mejores novelas. Y Sí, creo que es la mejor. incluso he leído que para otros es la mejor. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Siente que alguna de sus novelas es la mejor o no? Y yo no lo sentía, pero empezaron a decírmelo y en realidad sí pienso, porque era una novela inspirada, no era una novela pensada. ¿Y cómo, cómo es que aparece la idea o en qué momento se le ocurre o hay algún disparador de escribir esas relaciones entre Mimaya en la novela Aire tan dulce, Atalita y Félix Gauna? ¿Hay algún disparador? ¿Cómo se le ocurre? ¿A partir de qué? A partir de mi abuela, que yo adoraba, y que mi madre le decía mamille, yo le puse Mimaya. ¿Se podría decir que esa novela tiene algún sesgo autobiográfico o es nada más que ese dato el que dispara y después... No, los personajes están, sus hechos están inventados. Y, por ejemplo, esa tía que están esperando ahí, están en el patio en Sí. la reunión con sus hijas y suena el llamador, porque Sí. era llamador, no timbre. Estaba la mucama. Eso creo que lo he puesto porque me pareció tan gracioso. Una le decía, mi tía le decía a la mucama, anda a abrir fulana. Entonces fulana decía, no, que vaya la tuquita, porque era una chica más chica, yo estoy ocupada. Y la tuquita decía, yo estoy jugando, que vaya la sutana. Y así, y nadie iba a abrir la puerta. Sí, eso está en la novela. Sí. Sí. Y con respecto a esta pregunta me interesa a mí especialmente por el oficio de la escritura, digamos. ¿Usted piensa los personajes antes que la trama o la trama es más importante que el personaje? No, yo no estoy segura, que pienso en el personaje. Y a mí me llamó poderosamente la atención el odio o el rencor o lo que yo llamé en la reseña que escribí el mal, la presencia del mal en la novela. Eh, ¿Cómo es que aparece eso? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿O le interesa a usted o le salió? ¿Cómo fue? El odio, el rencor entre los personajes. O sea, que Atalita dice que odia, que Félix Gauna dice que odia, y que él sueña, Félix Gauna sueña con ser el peor hombre del mundo. ¿Por qué esa vocación en los personajes, digo, esa vocación por el mal o esa vocación por el odio? No, porque la debo haber vivido. Yo una vez me acerqué a un círculo de amigas de mi prima y una le dijo a las demás, ahí viene tu prima la fea. Yo sabía que no era bonita, pero no sabía que podía ser fea hasta ese punto.
Bueno, por ejemplo, eso, no sé si está en algún lado eso o no. Sí, sí está. En la novela dice que es la más fea, sí. Sí, Sí, sí. ahí viene tu prima la fea. Cuando llegué a Buenos Aires, que tenía como 17 años, 16 o 17, me fue una inmensa sorpresa que los muchachos me miraran en la calle. E incluso uno una vez me dijo, ¿le molestaría que la acompañara, señorita? Mire cómo han cambiado los tiempos. ¿Querés que te acompañe, che? Le dicen ahora. O ni siquiera querés que te acompañe. Claro. O sea que usted vino acá a los más o menos 16, 17 años. Sí, debía tener 16. ¿Y qué recuerdos tiene de su pasada por Tucumán hasta ese momento? Usted nació en Tucumán, ¿no es cierto? Sí, muy fea, muy fea. Primero vivía siempre enferma. Después, esas amigas que tenía me despreciaban o porque era fea o porque tenían resentimiento, porque todo el mundo decía, qué chica tan inteligente, y yo no tenía más que 10 en el colegio. Y las otras eran unas tontas. Entonces no encajábamos para nada, así que no tenía amigas. Tenía, nos veíamos, jugábamos a la ronda o a lo que fuera, pero no eran amigas, ni ellas me querían ni yo las quería. ¿Y ese colegio de monjas que aparece en la novela tiene ¿Es algo que verdad? ver? Claro. Es el colegio de monjas en Tucumán. Sí, Claro. yo no sé si está el episodio, que esto sí me hizo gracia toda la vida y me sigue siendo, no sé por qué, porque es tan tonto. Mi madre, que había decidido que yo fuera un genio, me hizo entrar al colegio, era catoliquísima además, pero me hizo entrar al colegio a los 4 años, falsificando las... no, espérese, ¿a los cuántos entraba? ¿A los 7? Bueno, se hacía un jardín de infantes primero. No, sin jardín de Sin infantes. jardín de infantes, entonces a los 6. A los 6. Sí. Bueno, entré a los 4. Y creo que en ese tiempo era a los 7 para el primer grado. Entró mucho antes. Antes de lo que usted me dice. Claro, por eso. Mucho antes. Mucho antes de a los 4. Sí, mucho antes. ¿Y por qué le narraba esto? Porque me estaba diciendo que su madre había decidido que sea un genio. Que Su sí, madre. que Su fue- madre había decidido que usted sea un genio. Sí, Eso me contó antes. sí, tanto que me puso a estudiar el piano, sí, a los 4 años también. Y yo odié el piano. Y como ella no tenía la menor idea de música, estaba en el segundo patio de la casa y yo en el primero tocando cualquier cosa, lo que se me ocurría en el piano. Eran unos disparates, pero de ahí me quitó toda pasión por el piano. En cuanto pude lo dejé. Me quitó pasión. Nunca tuve pasión. Tuve más bien desprecio. ¿Qué es esto de una tecla que suena distinto a la otra y se oye el intervalo entre una y otra cosa? La música debe ser todo un seguimiento como es el violín. El violín sí me hubiera gustado. Y ya que menciona la música, ¿hay algún otro arte que le interese además de la literatura? ¿Cuál sería ese o no? No hay. ¿Le interesa sobre todo la literatura? Porque hace rato también mencionábamos la pintura. La música puede ser, pero ¿qué música? Claro. Beethoven no, porque me parece que es un bochinchero. Por ejemplo, los músicos consagrados no me gustan. Hay uno actual que empieza con M, Mahler. Mahler, sí, Mahler. Bueno, ese sí me gusta. Tengo una selectividad que no coincide con la selectividad de las otras personas. Claro. ¿Cuándo, digamos, hay alguna razón por la que usted viene de Tucumán a Buenos Aires a los 17 años, 16 años, como usted me decía? Mi madre murió. Y mi padre me dijo, con una avaricia inmensa, un buen día me dijo,
Buscate dónde vivir porque yo me voy a casar. Sí, casar de nuevo, porque mi madre había muerto. Él sabía que yo no tenía más que un lado donde ir, la casa de mi abuela. Y me fui a la casa de mi abuela, que era un ser adorable. Y donde estaba una tía, que también era un ser adorable, con sus hijas, que eran más chicas que yo. Pero un buen día, no sé qué me pasó por la cabeza. Y yo dije que nadie me decía cosas que me interesaran. Porque, ¿qué tengo yo que ver con que a la maceta tal hay que ponerla en tal parte y no tal otra? Me parecían todas tonteras. Entonces ya ahí le dije a mi abuela, me voy a Buenos Aires. Pero ¿cómo te vas a ir? No sé si tenía 17, una cosa así. Y dije, no sé, me las voy a... porque tu padre no te va a mandar nada, eso ya lo sabés, ¿no? Y le decía, ya lo sé. Y bueno, me vine a Buenos Aires, a casa de una persona que me recomendó, me vine con ella, con una mujer que era política en Salta, de una familia muy conocida, porque se dedicaba a la política. Me vine con ella, viví un tiempito, un tiempo muy corto. Me conseguí un puesto de maestra, porque ya estaba recibida. Con eso viví un poco de tiempo. Y un día que fui a ver a unas señoras del colegio Guido Hispano, que en ese momento tenían hasta chicas internas para vivir en el colegio. Y bueno, me tomaron una especie de examen, me dijeron, ¿y usted qué quiere ser? Yo dije, médico. Y me dijeron, con esas uñas usted no va a ser médico. Tenía las uñas pintarrajeadas. Entonces salí de ahí y no sé por qué, porque no sé por qué. En una esquina pensé, voy a estudiar filosofía y letras. Y allá me metí. Y comenzó la carrera. Sí. Entonces ya para entonces algo me mandaban siempre mi abuela o mi tía. Y yo vivía en una casa, pero como de pensionista, en una casa de familia, pero como de pensionista. Y, digamos, conoció, cuando usted comenzó a escribir, digamos, su novela, lo que fue su primera novela, ¿se comenzó a vincular con escritores de acá de Buenos Aires? Sí, porque Murena... que era compañero suyo, Murena. Tanto, sí, de tanto en tanto aparecía por clase, como hacía Siri, que también pasaba así velozmente por la facultad. Y bueno, de Murena sí, me hice amiga, de Siri no tanto, me hice amiga mucho más tarde. Y bueno, así empecé. Bien. La primera cosa creo que me publicaron fue Sur. Sí, que me dio un gran disgusto, porque Pepe Bianco, que era dirigía la revista Sur, me cambió el texto, porque a él le pareció, creo que era un final, que el final mío no estaba bien, que tenía otro final, me lo cambió sin decirme una palabra. ¿Y usted conoció a la gente del grupo de la revista Sur, digamos, se vinculó? ¿Y cómo era su relación con ese grupo? Muy buena, muy buena. Victoria Campos, sí. Victoria, que dicen que es tan tirana, sí, era tirana, pero al mismo tiempo muy generosa, muy dispuesta a darle un empujón para cualquier cosa que usted quisiera. Y después entré a formar parte de su familia. Claro. ¿Y se relacionó con Borges o con Bioy Casares? Sí, Bioy Casares me parecía un idiota. Y Borges, en realidad,
La única relación que tuve con él en ese periodo fue que Silvina me había invitado a comer a su casa. Estaba Borges y estaba Bioy. Y yo dije, no sé qué palabrota. Y entonces Borges dijo, ¿cómo las señoras han cambiado de lenguaje? Se escandalizó, digamos. Se escandalizó. ¿Cómo pensó la estructura de la novela Aire tan dulce? A mí me parece una estructura impecable, sutil, esa división en capítulos o en breves capítulos, sí, con voces en primera persona de los personajes. No sé cómo nació, no sé. ¿Pero usted había leído algún escritor que le había interesado con ese trabajo? Por ejemplo, Faulkner, que trabaja las voces en primera persona. No sé si para ese entonces había leído Faulkner, porque más bien había leído clásicos. Claro. Stendhal. Sí, sí. Como mi familia es francesa, yo hablaba francés. Y nada. Y yo le decía hace un rato, usted no publicó libros de poesía. No. No, aunque había escrito sí, estos poemas muy tempranamente. Sí. Pero ¿cómo ve la relación entre la prosa y la poesía en su escritura? Porque en la novela Aire tan dulce, por ejemplo, hay un trabajo con el lenguaje exquisito, digamos. Hay en todo. Sí, sí, no, claro. Pero... Hay en todo, porque no puedo desprenderme de eso. Porque ya lo tengo. Como quien tiene los ojos azules, ¿no? Claro. Pero el que me dijo que no escribiera poesía, que acabo de decir, sí, fue Murena. Murena. Sin embargo, la poesía aparece en la prosa, subyacente, ¿no? Sí, es algo que está como una marca, ¿no? Y sí. Ahora también es interesante, no sé cuán conscientes para el trabajo que usted hacía cuando escribía la novela, los distintos registros del lenguaje en la novela, porque está el registro poético o está la poesía subyacente, pero también está una oralidad muy marcada, también hay una serie de, podríamos decir así, de experimentos con el lenguaje o de experimentaciones. La novela me parece que funciona como un laboratorio del lenguaje, hay un trabajo diverso, con distintos registros del lenguaje. Digamos. Sí, porque hasta hay un populismo. Sí. ¿Y eso es consciente? Digamos, ¿usted lo trabaja? Cuando lo escribí, no. No me propongo nada cuando escribo. Lo veo después. ¿Y usted trabaja, digamos, de manera disciplinada o no? No. Trabajo a las patadas. ¿Se acuerda más o menos cuánto le llevó a escribir esa novela, Aire tan dulce? Si le llevó 1 año, medio año, 5 años, ¿le lleva mucho tiempo? No, me habrá llevado 1 o 2 años. Claro, no más. No más. Claro. En cambio ahora, con solo pensar lo que tengo que escribir, me lleva 5 años. ¿Está escribiendo una novela ahora? Sí, y la dejé por la mitad, porque además tengo un temperamento muy variable. Sí. ¿Y a qué me dediqué? A una cosa que yo creía que estaba terminada, y ayer me di cuenta que no estaba terminada. ¿Cómo es el título? Ofidia. Entonces, es como la serpiente en varios extractos, como curativa, como maléfica, como satánica, como por qué, y hasta incluso llegué a pensar que el asunto de que Eva hablaba con la serpiente, posteriormente, muy posteriormente, leí en los diarios, salió en los diarios de aquí de Buenos Aires incluso, una mujer que acababa de tener familia, una campesina, y que dejaba a la noche que entrara una serpiente y se alimentara de su leche. Entonces yo pensé, el asunto de Eva no habrá sido una relación casi tipo sexual, porque a esta mujer le daba placer que la serpiente lo hiciera.
si en vez de cambiar palabras, no intercambiaron hechos? Todo podría ser, ¿no? Sí, sí, claro. Porque si lo hizo alguien que salió en los diarios populares, ¿por qué no lo habría hecho Eva? Que todavía tenía menos motivo para temer a los animales con los cuales convivía. ¿Por qué situó la novela de la que estamos hablando, Aire tan dulce, en una ciudad de provincia o bueno, o en la provincia? Y porque era lo que conocía. Ahora, usted incluso por teléfono me dijo que en la novela aparecía lo peor de la provincia. ¿Piensa que es así? Sí, porque lo mejor era tan poquito que yo no lo encontraba. Ahora, me parece que usted logra hacer con un material, digamos, que podríamos decir que se reduce a ciertos tópicos, ¿no? O ciertos lugares, un trabajo con el lenguaje y con la imaginación, que es lo que verdaderamente se desarrolla en la novela, digamos. Es decir, aparece el ingenio, aparece un patio de una casa, los escenarios son escasos, digamos, si uno piensa en esos términos, y sin embargo, la novela es portentosa, es una novela atrapante. ¿Usted es consciente de esto? Digamos, lo piensa de esa manera? No. No. ¿Usted me quiere decir si eso sale buscadamente Sí. o si sale porque sale? Sí. Sale porque sale. Claro. ¿Usted siente que ha desarrollado a lo largo de los muchos años que lleva escribiendo, ha desarrollado algún método de escritura o no? No. ¿Pero hay alguna constante? ¿Alguna constante debe haber aparecido? ¿Alguna repetición, quiero decir? Cada vez que empieza una novela, ¿la empieza porque se le ocurre alguna idea, asocia alguna idea o no? No hay nada constante. No, a veces tengo ideas, sí, ahora como una que tengo, pero no la termino de escribir, hay otra también casi terminada, pero ya pasa en Punta del Este, ya es otro absolutamente distinto a eso de antes. Sí. No tengo reglas. No tiene reglas. ¿Qué escritores argentinos le han interesado? ¿Ha leído? ¿Le ha interesado leer? Bueno, me ha gustado La ironía de Silvina Ocampo. Después Murena como ensayista me parece muy bueno. Me parece a la altura de cualquier ensayista del mundo. Sara Gallardo era una buena escritora. ¿Y Borges? Borges de repente me desilusiona, porque es como un juego que maneja muy bien, un juego muy inteligente y lo aplica siempre. Y Bioy ya me dijo. No, Dios no. Y Roberto Ar, por ejemplo. No lo he leído. No lo ha leído. O sí lo he leído, pero me he olvidado. Yo no sé si no es, si ahí no pasa la saturación de que hablen de él, que me echó atrás. Claro. ¿Y escritores extranjeros de fuera de la Argentina que haya leído mucho, que le haya interesado especialmente? Recién me mencionó como Stendhal, un clásico, pero del siglo XX. Sí, ha habido. Lo malo es que no me acuerdo. ¿Faulkner, por ejemplo, ha leído mucho o no? Sí, me ha gustado, pero en ese momento no tenía tanto sentido del idioma como lo tengo ahora. Y está bien, es un escritor.
¿Y Joyce, el famoso Ulises? Lo leí. ¿Cómo Aquí, se llama de nombre? James Joyce. No. Y usted dice sentido del idioma, usted dijo hace rato que algún escritor no tenía un trabajo con el lenguaje. ¿Podría desarrollar más esta idea? ¿Qué llama tener sentido del idioma? ¿Qué quiere decir con eso? Saber qué es lo que va a producir un impacto. O saberlo, pero no aplicarlo constantemente, porque entonces deja de tener impacto. Eso por un lado. Por otro lado, si es poético, me maravilla. Si es poético sin ser poema, siguiendo en la prosa, pero una especie de forma de decir las cosas que toca la poesía. Pero, por ejemplo, si alguien me dice, se levantó a las 8 de la mañana, tomó apresuradamente su desayuno de café con leche y luego salió para la oficina pensando ya voy a llegar tarde y el jefe me va a regañar o el jefe me va a retar. Eso me parece intolerable. Bueno, esas son las preguntas que yo había pensado. No sé si usted quiere agregar algo, si tiene... No, ¿No? no, porque yo no sé qué, uno no sabe qué decir de sí mismo. Lee, una última pregunta, ¿lee escritores, digamos, argentinos más jóvenes ahora o no le No, interesa? no, no, porque no sé ni quiénes son. Y además cuando me topo con alguno, ay, son tan, la palabra es guarango. No pueden decir las cosas normalmente correctas. Tienen que meterle alguna carajada para hablar pronto. Sí, sí. Ahora se me ocurre otra pregunta que no había escrito. Usted, digamos, escribió para periódicos en su momento, digamos. Sí. ¿Le interesaba ese trabajo en relación con su escritura literaria o lo veía como algo separado? O sea, la pregunta sería si el periodismo usted lo vincula con la literatura o no le interesa esa relación. Depende del periodista. Sí. Depende. Por ejemplo, no me gustaría escribir porque han hecho huelga los telefónicos. Pero sí tengo uno que me gusta y no me acuerdo de qué trataba. Qué lástima, lo voy a buscar cuando usted se... A ver, espérese un minuto. Bueno. El agua del nacer y el renacer. Ah, porque también he escrito ensayos, pero no los publico. Pero este lo voy a revisar. ¿Todo esto contiene escritos suyos? Sí. Pero, por ejemplo, el álbum de los locos es un comentario que hago sobre una obra de la pintora Aida Carballo. ¿Usted ha visto algo de ella? Sí, sí, claro. Bueno, era muy amiga mía y la sigo sintiendo. Es una persona que hacía falta en una vida. Volveré, mamita. ¿Usted lo ha leído en algún lado? No. ¿No habré publicado este cuento? Es muy posible porque soy una desordenada.
Y es que he venido. ¿A qué he venido con esto? ¿Qué es lo que le tenía que...? Yo le pregunté la relación entre el periodismo y la escritura de ficción. Quería ver si había algo... mire, me habían traducido y ni me acordaba. A ver, permítame. No, mi ambiente vital es el desorden. Qué lástima. Acá en el índice están Marta Mercader, Alicia Jurado, Laura Nicastro, Silvia Prager, Mabel Pagano, Reina Rofé, María Esther Vázquez, Elvira Orfé, No Rosalba sé. Campra, No sé qué será eso. Alina Diaconú, María Rosa Lojo, Ana María Yúa. Y están divididos por secciones, los escritores o los textos que parecen ser realistas, realismo mágico, fantástico. A usted la han ubicado acá, en este índice, al menos. Yo estoy ubicada aquí. Sí, ahí como realismo mágico. ¿Usted qué piensa de eso? No sé, porque creo que entienden por realismo mágico una cosa un poco despreciable. Entonces, ni me he preocupado en saber qué es. Sí, creo que es como el que tiene Sara Gallardo. Sara Gallardo, estuve leyendo el otro día una cosa de ella y verdaderamente no se pone zapatos pesados para andar. Son como unas sandalias leves. Bueno, yo creo que yo también me pongo sandalias leves. Bueno, no sé, no se lo voy a poder decir porque... ¿Usted ahora escribe en computadora o dicta sus textos? No, escribo en computadora. No siempre. No siempre, porque después tengo que corregir tanto que bueno, no vale la pena. Y creo que escribo mejor cuando escribo así. Con la mano. Sí. Bueno, ni sé a qué venía para esto. Usted me hizo una pregunta, yo le preguntaba sobre el periodismo, que usted había escrito en los periódicos, y si eso le había interesado la relación del periodismo con su escritura. Aquí hay una cosa sobre Manucho, que como terminamos peleados a muerte... ¿Con Mujica Lainez? Sí, me va a gustar publicarlo. ¿Se pelearon? Sí, porque nosotros teníamos una casa en la Cumbre y él vivía también en la Cumbre, en Córdoba. Sí, sí. Nos veíamos mucho. Y un día que lo encontré por la calle, le dije, ay, Manucho, ¿por qué invitaste a esa mujer anoche si parece una institutriz? Y entonces me dijo, ustedes, che, todas las mujeres parecen institutrices. Y yo dije, bueno, a diferencia de los hombres que parecen todos muertos, y él estaba enfermo, se lo hice a propósito, claro, porque no se metía conmigo, porque yo era muy peleadora. Y se enojó. A partir de eso hablaba mal de mí. Claro. Y bueno, incluso hasta creo que fue el que creo que fue el que lo casó a mi marido por segunda vez. Ya que tengo algo firmado por Juan Liscano. Lo conoce, ¿no? Sí. Bueno, no pierdo más tiempo con esto, no voy a encontrar lo que quería.
en círculos de escritores y todo eso. No lo fui nunca porque me aburren. Que sería más conocida, porque es muy poca la gente que me conoce. ¿No cree usted? Yo creo que depende cuáles sean las generaciones. Me parece que tengo la impresión, quizás equivocada, que generaciones anteriores a la mía, yo tengo 36 años, la conocen mucho, la han leído, se ha circulado. Bueno, la generación anterior a la de usted no me conoce nadie. Y ahora con la reedición de su novela, bueno, las reediciones que permiten circulaciones y demás, bueno, está siendo leída, ¿no? Yo he leído una reseña en página 12, bueno, yo ahora voy a publicar esta reseña en Rosario, va... ¿Me lo va a hacer llegar? ¿Lleve Sí, su sí. dirección? Sí, ¿cómo no? Si quiere también mi teléfono. Sí, lo tengo. Ah, lo tiene. Sí. Ahora yo, porque mis hijas me han pegado tanto para que no sea anticuada y ponga internet, que he puesto internet y ahí lo tengo para nada, porque no sé a quién hablar, no sé cómo se hace. La tengo que llamar a ella para que me diga. ¿Usted tiene un mail, un correo, tiene un mail en internet? ¿Hay que hacerlo? Sí, no lo hizo. No. O sea, uno lo que hace es desarrollar, digamos, no desarrollar, sacar un mail, que es un correo, que con eso uno manda un mail a otra persona y la otra persona le contesta y con eso se comunica. Ah, no, pero yo escribí directamente a dos de mis hijas que viven en Estados Unidos y me contestaron. A través de ese mail, digamos, a través de ese sistema que es el mail. Debe ser. Debe ser. Pero tiene una dirección, tiene un nombre. Sí. ¿Lo sabe usted o le pregunto a la chica? No, ¿el nombre de quién quiere usted? ¿El nombre de ellas? No, el nombre del mail. El nombre del mail. O sea, usted tiene una casilla de correo en internet que tiene un nombre. Con eso es que usted se comunicó con sus hijas. No entiendo, tendría que señalarle. ¿Por qué no firma con su nombre entero? Y yo le digo, ¿pero para qué quiere eso? Si quién se llama Orfé más que yo. Y me dice, yo me llamo Denise Orfé Mascoló. Era el marido de Marguerite Duras. ¿Y usted estuvo trabajando ahí? Sí. Haciendo estas traducciones. Y haciendo comentarios sobre los libros a publicar o no. Yo elegía los libros que se publicaban, pero no de franceses, de extranjeros, claro, italianos y españoles. ¿Y se acuerda alguno que hayan publicado, que haya leído usted y que después hayan publicado? No. ¿Le tocó leer algún argentino, por ejemplo? Bueno, Cortázar, pero Cortázar ya era conocido, era amigo mío, se peleó conmigo por una tal tontera que yo dije, bueno, este hombre es mezquino, realmente. Nuestra clasificación como lector, mi clasificación era la cifra más alta era 1, la más baja sería 9, supóngase. Esos ni valía la pena que los leyera. Hasta 5 todavía admitía que se leyeran, pero no lo publicaban, no tenían nada que ver. Resulta que me llega un libro de Cortázar, de quien yo era amiga, y en vez de ponerle 1, le pongo 1,5. Me quitó el saludo. Ya no fue más amigo mío. Se enteró que... Claro. Pero lo mismo lo publicaron. Y bueno, era 1,5, no es que... no era 9, como usted acaba de decir. No. Era nada más que medio punto. Parece que no aceptaba el disenso. No, por lo visto no. Y habíamos sido muy amigos. ¿Y él había leído textos suyos, Cortázar, o no? Sí. ¿Y le habían agradado o no? Sí. ¿No opinaba sobre eso? No, sí opinaba. Pero ese fue nuestro final.
Claro. ¿Usted en qué años estuvo ahí en Galimar? Más o menos, ¿en qué década? ¿En los años 60, 70? Debió haber sido 70, quizás principios de 80. Estuvo viviendo ahí. Vivía en París. Sí, sí, viví ahí. Bueno,